A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a esta sede, espacio de reflexión, de cultura, de historia. En esta ocasión tenemos como conferencista muy especial y destacada a la doctora Olivia Gall y antes de darle la palabra haré lectura de su síntesis curricular. La doctora Olivia Gall es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, antes Escuela de Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra y doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En la actualidad, es investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y de la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Casa de Estudios. Se desempeña como titular de la Cátedra de Estudios Mexicanos por la Universidad de Toulouse-Le-Mirail, Francia. Ha colaborado como autora de libros y revistas especializadas. Entre su vasta producción sobresalen los siguientes títulos: Trotsky en México y la vida política en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, 1937-1940, editado originalmente en 1991 y con una segunda edición por Editorial Ítaca, que les comento está disponible en el patio trasero. Hay una mesa de exhibición de Editorial Ítaca por si les interesa conocer no solamente el libro de la doctora, sino también la producción de la editorial. También tiene como autora el artículo El papel del PCM y de Lombardo en la guerra del Kremlin, la Comintern y la GPU contra Trotsky, contenido en la obra colectiva El México de Lázaro Cárdenas, 1936-1940, editado en 2007. El artículo Trotsky, huésped del general Lázaro Cárdenas, un asilo contra vientos y mareas nacionales e internacionales, contenido en la obra coordinada por Javier García Diego y Emilio Curi, Revolución y exilio en la historia de México, del amor de un historiador por su patria adoptiva, homenaje a Friedrich Katz, editado en 2010. El día de hoy, la doctora Olivia Gall dictará la conferencia León Trotsky, huésped del general Lázaro Cárdenas, un asilo contra vientos y mareas nacionales e internacionales, con motivo del 75 aniversario luctuoso de León Trotsky. Muchas gracias. Un aplauso para la conferencista. Muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación de la doctora Patricia Galeana, directora del INERM, esta institución tan ilustre y tan cercana a todos nosotros. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí, todos aquellos que no conozco y todos aquellos a los que sí conozco, gente que son mis amigos, mi familia, mis maestros, entre ellos mi queridísimo maestro Adolfo Gili, que como me acaba de decir, cuando me equivoque, él me va a corregir. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí esta noche. Y voy a leer mi ponencia, espero que me perdonen, pero como es un tema que me apasiona tanto, si no la leo, no voy a respetar los tiempos. Así que creo que es mejor que la lea y trataré de que sea una lectura lo más amena posible para ustedes. Voy a pasar algunas fotografías, no son excelentes, pero digamos, algunas fotografías que he podido rescatar para el día de hoy y voy a tratar de que coincidan con lo que yo voy diciendo. No siempre me va a salir, igual algunas estarán cuatrapeadas, pero al final podemos ver eso. Puñado infame e impotente de viles traidores y asesinos. Pigmeos miserables, fétido montón de desechos humanos, degenerados inveterados, desgraciados satánicos. Estas fueron las fórmulas que el mundo entero escuchó salir de la boca de Andrei Vyshinsky, el procurador general soviético, dirigidas a un grupo de hombres
a los que el 24 de agosto de 1936 él mismo condenaría a muerte en Moscú. La acusación que pesaba sobre ellos era desde que habían querido deshacerse de Lenin muchos años antes, hasta que querían asesinar a Stalin. Y todo ello porque tenían, decía Beshinsky, nexos con un centro terrorista trotskista zinovievista. En París, el 25 de agosto al alba, al leer el siniestro encabezado en los diarios franceses, Lev Sedov, el hijo mayor de Trotsky y su brazo derecho político, estallaba en sollozos frente a los ojos de un solo testigo, su cercano colaborador Mordka Zborovsky, alias Etienne, quien era sobre todo, se sabría mucho después, el agente de Stalin encargado de su vigilancia. Y quiero decirles que ahora la doctora Susie Weissman, que es la biógrafa de Victor Serge, del que vamos a hablar, acaba de publicar, está a punto de publicar, un trabajo sobre Zborovsky, es decir, sobre todo lo que se ha encontrado en los archivos de Moscú acerca de este hombre que era un espía soviético que estaba al lado del hijo de Trotsky en París. El gran acusado en ausencia de este primer proceso de Moscú y de los que le seguirían poco después era Lev Davidovich Bronstein, alias Trotsky. Nacido en 1789 en una familia judía de agricultores prósperos de la región cercana al puerto de Odessa, Lev se había convertido en revolucionario profesional desde que era estudiante de bachillerato. Había sido más adelante presidente del Soviet de San Petersburgo en 1905, dirigente de la insurrección de masas de octubre y redactor de la Revolución de Octubre y redactor con otros del manifiesto de fundación de la Tercera Internacional Comunista. Fundador del Ejército Rojo en 1918, había sido su general en jefe durante varios años. Y ustedes saben que el Ejército Rojo no fue cualquier ejército, fue un ejército que llegó a tener 5 millones de hombres y fue un ejército que, con Trotsky a la cabeza, logró ganar la cruentísima guerra civil. Perdón, pero se me va a olvidar, seguro se me va a olvidar pasar las diapositivas, porque estoy muy metida en esto. Aquí tenemos a Trotsky, el joven revolucionario, y aquí ya el Ejército Rojo. Logró ganar la muy cruenta guerra civil entre los revolucionarios rusos y la vieja guardia zarista, los rusos blancos, pero no solo eso, logró también vencer a las potencias de Europa Occidental que estaban tratando de destruir y de derrotar a la Revolución Rusa desde las fronteras. Pero el hecho de que Trotsky haya sido en general el jefe del Ejército Rojo durante varios años le permitió a José Stalin mantenerlo al margen de las exequias de Lenin cuando Lenin falleció a principios de los años 20 y también del principio de la transformación del Partido Comunista de la Unión Soviética en un aparato burocratizado. Posteriormente, a la cabeza de la oposición de izquierda, entre 1922 y 1929, Trotsky denunció la creciente fuerza de la burocracia soviética y la confiscación de los derechos y prerrogativas del partido por su aparato de profesionales. La posición de esta corriente acerca del Estado soviético era la necesidad de una reforma democrática en su seno. En 1927, aquí voy a pasar algunas imágenes, en 1927 Trotsky fue expulsado por ello del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1928 fue obligado a trasladarse a Alma-Ata en el Asia Central Soviética y en 1929 fue expatriado de la Unión Soviética y nunca más volvería a ella. Su primera tierra de asilo fue Constantinopla. Aquí tenemos una imagen de él en Prinkipo, en Turquía, en Constantinopla. Por cierto que la casa donde vivió Trotsky ahora está a la venta
la están vendiendo, están viendo qué persona de manera privada la quiere comprar, ojalá algún gobierno la comprara para convertir eso en un museo. Y vivió en Turquía, en Prínquipo, entre febrero de 1929 y julio de 1933. En este año, y aquí cito al propio Trotsky, debido al papel criminal que jugó el Kremlin en el ascenso de Hitler al poder en Alemania y a la incapacidad de la Tercera Internacional Comunista, que había votado la línea de Frente Popular de alianza con las burguesías nacionales y denunciado a los socialdemócratas como socialfascistas, debido a todo ello, la Tercera Internacional fue incapaz de entender las trágicas enseñanzas de la experiencia alemana. Es decir, en lugar de que los comunistas y los socialdemócratas en Alemania se unieran contra la ola nazi que tomó el poder al principio por vía legal, electoral, la Tercera Internacional empujó una política de rechazo a la socialdemocracia y no hubo esta unión, y una de las razones por las cuales empezó la derrota de lo que podría haber sido una gran revolución de masas en Alemania, simplemente se perdió. Y por ello Trotsky llamó a la revolución en la Unión Soviética contra la burocracia estalinista y a la creación de una nueva internacional, la Cuarta Internacional, que no fundaría sino hasta 1938 en Francia. Autorizado en julio de 1933 a instalarse en Francia, Trotsky fue formalmente expulsado de ahí en abril de 1934. Sin embargo, a falta de algún país que consintiese en darle asilo, permaneció en territorio francés en forma extraoficial, es decir, bajo la condición de que estuviera ahí de incógnito y bajo condiciones de vigilancia especial, viviendo en situación de semiarraigo domiciliario, casi enclaustrado y escondiéndose tanto de los fascistas como de los estalinistas. En ese momento se intentó conseguir el asilo en Estados Unidos, al que todos los correligionarios de Trotsky consideraban una tierra segura, pero Roosevelt se negó a oír hablar del asunto. A partir de junio de 1935, Noruega, gobernada por los socialdemócratas, le dio asilo al revolucionario ruso. Ahí, en Oslo, vivió en relativa tranquilidad por un tiempo, pero a partir del primer proceso de Moscú, de las grandes purgas de Moscú a mediados de 1936, su situación y la de su esposa Natalia Sedova, su segunda mujer y la madre de sus dos hijos varones, Lev y Sergei, se volvió muy precaria. En agosto del 36, el gobierno noruego decretó el arresto domiciliario de Trotsky, prohibiéndole por primera vez en su vida comunicarse con el resto del mundo, ya fuese por vía postal, periodística u otra, y obligándolo a que la policía noruega, entonces abiertamente infiltrada de nazis, revisara toda su correspondencia. El 29 de agosto, Yakubovich, el embajador soviético en Noruega, visitó a uno de los ministros noruegos para solicitar que ya no prolongaran más el asilo de Trotsky, dado que en el proceso de Moscú se había demostrado que éste se dedicaba a actividades terroristas. Entre agosto y el 6 de diciembre del 36, el mundo fue, de acuerdo con la famosa fórmula de André Breton, un planeta sin visa para León Trotsky. Fue entonces cuando, bajo la mirada incrédula del planeta, de los trotskistas, del propio Trotsky y seguramente de Stalin, el lejano, el exótico México de Villa y Zapata entró en escena para desmentir la fórmula de André Breton. El 7 de diciembre, el presidente mexicano, general Lázaro Cárdenas, declaró oficialmente su decisión de acoger a Trotsky y a su esposa. ¿Saben qué? Creo que voy a dejar las fotos y al final, porque no me puedo concentrar. Bueno, el 6 de diciembre de 1936, Diego Rivera, entonces miembro de la pequeña organización trotskista mexicana, la Liga Comunista Internacionalista,
recibió una petición urgente de Anita Brenner, la etnóloga estadounidense cuya familia vivía en México y que era integrante del American Committee for the Defense of Leon Trotsky. Y la petición era que tratara de gestionar el asilo para el viejo, que es como se referían a él quienes eran cercanos a él. Sin perder un segundo, Diego discutió el asunto con el órgano de dirección de la Liga Comunista Internacionalista, quien decidió enviar en el más absoluto secreto a una delegación formada por Diego y Octavio Fernández, el entonces secretario general de la organización, a entrevistarse con el presidente Cárdenas. Portando una carta dirigida a Cárdenas del entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el general Francisco Mújica, Rivera y Fernández tomaron el tren hacia la laguna, donde Cárdenas supervisaba el reparto de tierras. El presidente los recibió y, al escucharlos, sin preámbulo y sin tardanza, les manifestó su decisión de acoger al general en jefe del Ejército Rojo. Contaba Octavio Fernández que en 5 minutos les dijo que sí. El general Cárdenas resumió su posición frente a este asunto en un telegrama que le enviara unos días más tarde a su secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Hey. Y dijo, el telegrama, la política de México, lo mismo en lo que se refiere a sus relaciones internacionales como en lo que atañe al tratamiento que otorga a los ciudadanos o súbditos de los demás países, no solo se ciñe a las normas establecidas universalmente, sino que representa a lo largo de nuestra historia un esfuerzo permanente por lograr la evolución del derecho con D mayúscula en un recto sentido de justicia para las naciones y de liberalidad para los hombres, cualquiera que sea la procedencia o el origen de estos. México se siente ahora en el deber de reivindicar la prerrogativa de asilo para los exiliados por causas políticas. Si el señor Trotsky acata nuestras leyes y no toma injerencia alguna en el juego de la vida social y política del pueblo mexicano, como corresponde a la condición de todo emigrado político, el hecho de que se entregue a sus labores intelectuales no puede alterar en lo más mínimo la situación de un país como el nuestro, donde al amparo del libre tráfico de la producción literaria, las mismas obras de Trotsky, como las de cualquier otro autor, siempre han estado al alcance del pueblo sin taxativas ni censuras. Bueno, no sé si siempre, pero en todo caso, en ese momento había bastante libertad de prensa y de publicación. Los principios básicos y fundamentales del derecho de asilo parecían estar muy claros para el general Cárdenas. Desde mi perspectiva, esto se explica porque había aspectos de la concepción del general Cárdenas acerca de la defensa de la soberanía nacional que no residían propiamente en la defensa por parte del Estado emanado de la Revolución de 1910 de la propiedad de la nación sobre el suelo y el subsuelo de nuestro territorio nacional. Pero, además de esto, residían en parte en esa defensa, pero también residían de manera destacada en la concepción que tenía Cárdenas de la relación entre soberanía nacional y solidaridad entre naciones. Y esta concepción quedó clara a raíz de su posición frente a la República Española y de su concepción acerca del derecho de asilo. Y sin duda, alrededor de estas dos concepciones de defensa de la soberanía, defensa del derecho a asilo y defensa de la solidaridad entre naciones, fue que pudo venir aquí León Trotsky por una parte y un nada despreciable grupo de refugiados republicanos españoles. Pero no todo frente al muy próximo huésped bolchevique en nuestro país era, sin embargo, tan claro, diáfano y positivo en México. Antes de que Trotsky y Natalia pisaran el suelo mexicano, el 7 de enero de 1937, ya se había empezado a desencadenar ante su asilo la que llamaré aquí una guerra político-policiaca. En efecto, sobre el asunto visado de Trotsky, las fuerzas políticas nacionales se dividían en varios campos, sobre todo las fuerzas opuestas al visado, que estaban representadas por una parte de la extrema derecha, algunos miembros del gabinete ministerial y un grupo de diputados y senadores y el presidente del PNR. Y finalmente,
y bueno, esto es de lo que vamos a hablar más tristemente el día de hoy, estaban representadas sobre todo por Vicente Lombardo Toledano, que encabezaba la CTM, y por el Partido Comunista Mexicano, es decir, las dos ramas de la izquierda comunista prosoviética de nuestro país. La extrema derecha veía a Trotsky, además de como un judío pernicioso, como el más peligroso de los comunistas, y alguien que podía hacer que Cárdenas se inclinara aún más hacia la izquierda, capaz que se vuelve, decían, trotskista y miembro de unos tiempos después, de la Cuarta Internacional. Los funcionarios del PNR y del gobierno arguían que la sola presencia de Trotsky en México provocaría inevitablemente una división en el seno del movimiento antifascista que apenas se estaba construyendo. Y bueno, es verdad que tenían razón, en el sentido de que Lombardo y el Partido Comunista Mexicano, desde el principio, desde el momento en que se empezó a gestionar el asilo y se supo que México lo iba a conceder, habían sido aleccionados por el Comintern para hacer creer a sus seguidores y lectores y militantes que Trotsky era no era más que un traidor a la Revolución Rusa, un muy peligroso traidor, pagado por el fascismo europeo. Y todos ellos concluían por sus distintos argumentos que entonces Trotsky no merecía disfrutar del derecho de asilo en territorio mexicano. Las fuerzas favorables a la concesión del visado estaban representadas por el presidente de la República, el general Mújica, una parte, curiosamente, de la extrema derecha, representada sobre todo por las publicaciones vasconcelistas, unos cuantos contados intelectuales, entre los cuales los contemporáneos, don Luis Cabrera, y algunos pequeños sindicatos obreros independientes de la CTM y evidentemente los trotskistas mexicanos, que eran muy poquitos, probablemente unos 60 o algo así. Con la posición del Ejecutivo en torno al derecho de asilo coincidían, en la voz de Salazar Mayén, los contemporáneos, ideológicamente adscritos más bien al liberalismo y no tanto a la ideología de la Revolución Mexicana, y quienes sabían que Trotsky no era ni por asomo un fascista. La misma postura, aunque desde una postura quizá un poco más demócrata, la tenía don Luis Cabrera. Y los derechistas, curiosamente, abogaban porque Trotsky viniera a México porque querían jalar agua a su molino, en el sentido de que Cárdenas aceptara eventualmente después que regresaran al país varios exiliados de derecha, entre los cuales José Vasconcelos. El 7 de enero de 1937, en el soleado y cálido Tampico, como dignos embajadores del gobierno y del país, esperaban para conducir a Trotsky y a Natalia a la Ciudad de México el tren presidencial y, en representación de Diego Rivera y de sí misma, Frida Kahlo, con sus huipiles y listones. Ustedes imagínense lo que Trotsky y Natalia debieron haber sentido al llegar de la fría Europa, no solo en términos del invierno, sino del avance del fascismo y de la reclusión a la que habían estado viviendo en Noruega, cuando llegaron a Tampico y vieron el tren presidencial que venía a buscarlos al puerto tropical para llevarlos a la Ciudad de México. Ellos no habían vivido eso, no solo desde el exilio, sino desde mucho antes. Viajaron en este tren presidencial el Hidalgo hasta la estación de Lechería de la Ciudad de México y ahí los recibieron los trotskistas, la prensa y muchos personajes, sobre todo de los obreros de la construcción, algunos semicampesinos que llegaron ahí a pesar de que supuestamente la recepción iba a ser en gran sigilo y en gran secreto. Fueron a la Casa Azul de Diego y Frida en el barrio de Coyoacán y cuando llegaron ahí Natalia inmediatamente dijo: estamos en otro planeta. También hay que imaginar la inmensa sorpresa de Frida, de Trotsky y de Natalia, después de esa recepción en Tampico, después de esa recepción en Lechería, al llegar a la Casa Azul de Frida y Diego, que sin duda eran una pareja muy exótica,
muy poco convencional, llena del folclore mexicano y del arte, llena de la comida mexicana, la música mexicana y, en fin, todo el ambiente nacional e internacional y de izquierda que los rodeaba. Trotsky y Natalia no hablaban español. Él solo conocía algunas palabras y podía leer lentamente con la ayuda de un diccionario, aunque Trotsky hablaba varios, o por lo menos leía y escribía en varios idiomas. Él tenía 58 años de edad, su salud estaba deteriorada, había sufrido en 1935 una no bien identificada enfermedad que lo había postrado durante algunas semanas en un hospital de Oslo, y su secretario más cercano, Jean Van Eynoort, a quien quiero dedicar esta conferencia, decía que esa enfermedad seguramente se explicaba porque Trotsky se dio cuenta ahí de que lo más probable es que nunca más volvería a ver la Unión Soviética. A lo largo de los últimos años, él había sufrido además durísimos golpes de carácter personal como consecuencia de su labor de oposición a Stalin. Y sí voy a decir los detalles, muchas veces no lo hago, pero creo que sí amerita en el 75 aniversario de su asesinato hablar del sufrimiento en términos familiares. Sus dos hijas, Zidaida y Nina, se habían enfermado de tuberculosis en la URSS, en gran parte por las condiciones de miseria y tensión en las que vivían dentro de ese país por el solo hecho de ser hijas suyas. Nina falleció en 1928, estando él en Alma-Ata por la tuberculosis, dejó 2 niños. Después de la desaparición de su esposo, quien también pertenecía a la oposición de izquierda, Zina, entonces muy enferma, el esposo de Nina era de la oposición de izquierda y fue deportado a los campos de trabajos forzados. El esposo de Zina también era de la oposición de izquierda y fue deportado a los campos de trabajos forzados. Y Zina, muy enferma, habiendo perdido a su esposo, fue autorizada a viajar a Berlín para curarse de su enfermedad del cuerpo y psíquica. Y tuvo que tomar la decisión de si llevar con ella a su pequeño hijo o a su pequeña hija, como la película de La decisión de Sofía, ¿se acuerdan de ella? Los jóvenes igual no la vieron, pero... Y decidió llevar al más pequeño y dejar a su hija Olga en la URSS al cuidado de su madre, que después también fue deportada, y junto con su tía. Devastada por la depresión, Zina se suicidó en Berlín en 1935 después de visitar a Trotsky en Turquía. Su hijo Sieva, que es el nieto de Trotsky, todavía con vida, que es el presidente y director del Museo León Trotsky en México, se fue a vivir entonces con su tío Lev Liova, refugiado ya para entonces en París. Como su hermana, Liova había tenido que dejar en la URSS a sus hijos. A principios de 1937, Trotsky y Natalia recibieron además la noticia de que su hijo menor, Sergei, matemático de profesión y apolítico, había sido arrestado en la URSS acusado de haber envenenado a un grupo de obreros con el gas tóxico de un generador. Nunca más volverían a saber de él. Poco después, desaparecieron los hijos de Nina y la hija de Zina. Trotsky nunca más volvió a saber de ellos. Tampoco sabía nada Trotsky y Natalia desde hace años sobre Lieviushka, el hijo mayor de Liova. Los 2 únicos miembros de la familia que le quedaban al viejo eran entonces el pequeño Sieva y Liova y Natalia. Y a Liova Trotsky lo había visto por última vez en Francia en 1935 y no lo vería nunca más, debido a que en febrero de 1938 este hombre joven, sano e incansable moriría en una clínica de rusos blancos en París, a la que lo llevó obviamente Etienne, Zborowski, tras de ser operado exitosamente del apéndice, una operación que misteriosamente se complicó. Desde el punto de vista económico, la situación de la pareja era además catastrófica, pues había cerrado totalmente el mercado alemán para los libros de autores de izquierda y las editoriales estadounidenses para las cuales estaba escribiendo Trotsky la biografía de Lenin estaban muy molestas con él porque no terminaba.
de no haber recibido la hospitalidad del general Cárdenas, de Mújica, de Frida y Diego y de otros amigos, la pareja rusa no habría podido sobrevivir, ni siquiera en términos económicos. Extremadamente agradecido por la generosidad del Ejecutivo, la primera declaración que Trotsky hizo en suelo mexicano fue: el gobierno mexicano puede tener la plena seguridad de que no violaré las condiciones que me fueron impuestas y con las cuales estoy de acuerdo, es decir, total y absoluta no intervención en la política mexicana y abstención total de cualquier acción que pudiera ser nociva para las relaciones entre México y otros países. Sin dejar de ser consecuente con esta declaración, Trotsky no abandonaría su lucha internacional y sus principios y posiciones políticas. De hecho, desde su llegada, El Universal, El Excelsior, que eran periódicos de derecha, La Prensa y otros diarios mexicanos de menor importancia no dejaron de cubrir la fuente Trotsky durante todo el tiempo que permaneció a su alcance en Coyoacán. Así, durante buena parte de 1937, aunque con los dos pies bien plantados en tierra mexicana, Trotsky estaba en realidad en otra parte. Toda su energía y la de sus colaboradores estaba destinada a un objetivo: la lucha en contra de los procesos de Moscú, el segundo de los cuales se abriría en enero de 1937. En los dos primeros procesos de Moscú fue descabezada y ejecutada la mayor parte de la vieja guardia del partido bolchevique. En el tercer proceso de Moscú, que vendría un año después, fue ejecutada la vieja guardia del Ejército Rojo. A 12 días de su llegada, en su primera reacción al segundo proceso, Trotsky declaró: desafío a los organizadores de tal impostura. Durante todo el transcurso del proceso actual, quedaré a disposición de la prensa honesta e imparcial. A partir de ese día, México pudo escuchar en vivo y en directo, claro, no a través de la televisión, pero sí de la prensa, las opiniones de un escritor, orador, comentarista y polemista de primer orden que exponía día con día su visión del mundo, de la Revolución Rusa, del Estado soviético, del partido bolchevique y del papel internacional del estalinismo, además de muchos otros temas que formaban parte de su agenda política, como por ejemplo la lucha en contra del colonialismo. Carlos Monsiváis en algún momento escribió acerca de esta presencia de Trotsky de pronto en la prensa mexicana, en las noticias, en las voces de la calle, que Trotsky en ese momento era como un hipopótamo en Chapultepec. Y yo entiendo que era una enorme figura internacional, uno de los grandes líderes del marxismo y del comunismo, de la Tercera Internacional, de la gran revolución rusa, la segunda gran revolución social del siglo XX, la primera fue la mexicana, que llegaba a México, un país que estaba explorando poco a poco cómo insertarse en términos políticos y del movimiento obrero y en una parte del movimiento campesino en el marxismo y otras corrientes, y llegaba con esta enorme visión internacional y todas las perspectivas y además su crítica muy precoz al régimen soviético. Ya desde Noruega, Trotsky había empezado a ver la manera de emprender acciones legales por parte de un tribunal extranjero en contra de las acusaciones de las que era objeto en su país de origen. En este esfuerzo contaba con el apoyo de sus muy pocos amigos, correligionarios y colaboradores, además de unos cuantos contados intelectuales críticos en varios países del mundo. Fue madurando así la idea de crear una comisión internacional imparcial que investigara y examinara el material de los testimonios de los procesos de la Unión Soviética. La iniciativa de la creación de dicha comisión surgió en Estados Unidos con la importantísima adhesión a la misma del famoso filósofo y educador liberal John Dewey, quien aceptó presidirla. La llamada Comisión Dewey fue creada en marzo del 37. La mayoría de sus integrantes no simpatizaba políticamente con Trotsky, ni siquiera con el comunismo. Casi todos ellos, empezando por el propio Dewey, se habían comprometido con la tarea de ver si Trotsky era culpable o no de lo que se le acusaba en Moscú. Y esto porque eran personas activas desde diversos ángulos en el terreno de la defensa de los derechos humanos y de las libertades civiles, que creían que en este sentido
el estalinismo era una seria amenaza para el mundo. Algunos eran socialdemócratas, antiguos comunistas, anarquistas, liberales, incluso un simpatizante del comunismo, un periodista, Carlton Beals, que después dejó esta iniciativa diciendo que todo era una farsa, y vamos a ver si fue o no una farsa. El PCM y la CTM de Vicente Lombardo Toledano fueron invitados a participar en la investigación internacional que desarrollaría la comisión, una parte en México, otra parte en Francia. Pero fieles a la versión de que todo era una puesta en escena trotskista, no aceptaron la invitación. La CTM arguyó que todo esto era una comedia ridícula. En resumen, dada la obvia imposibilidad para los trotskistas mexicanos y para los integrantes del gobierno de Cárdenas para formar parte de la comisión, no podían ser juez y parte, y dado que ningún otro mexicano se propuso hacerlo, en el interrogatorio a Trotsky que la Comisión Dewey llevaría a cabo en México, en la Casa Azul, del 10 al 17 de abril del 37, fue notable la ausencia de las organizaciones obreras o de la izquierda mexicana. Los que sí estaban presentes eran, por ejemplo, la Casa del Pueblo y algunas pequeñas organizaciones, pero digamos, sentados escuchando. Y John Dewey dejó sentado esto que acabo de decir con pesar en sus palabras inaugurales. Dijo: el hecho de que estas sesiones, en las que un extranjero va a defenderse frente a otros extranjeros, tengan lugar en tierras mexicanas, representa un honor para México y un reproche para aquellos países cuyo sistema político o cuya política en sí misma impide la realización de nuestra reunión en su territorio. 13 sesiones conformarían este evento, que en realidad fue un gran evento histórico, aunque es poco conocido, que fue el contrainterrogatorio. A lo largo de esa semana, Trotsky, apoyándose en una muy amplia documentación, que siempre me parece increíble cómo él arrastró ese archivo por todos sus exilios, a pesar de la situación en la que vivía. Apoyándose en esa documentación, en la ayuda de Natalia y de sus dos más importantes colaboradores, Jean Van Eynoort, Van y Jan Frankel, fue tumbando una a una las acusaciones de las que había sido objeto en agosto del 36 y en enero del 37 en Moscú. La Comisión Dewey emitió finalmente en Nueva York, el 12 de diciembre del 37, su veredicto, que fue publicado por la prensa mundial: no culpable. A esta frase se agregaba otra no menos contundente: los procesos de Moscú son una impostura. ¿A cuántas conciencias tocó ese veredicto a finales de 1937? Es difícil saberlo. Sabemos que algunos muy contados simpatizantes de Stalin, que desoyendo las voces descalificadoras de su gente en contra del contraproceso, se dieron a la tarea de leer el reporte final de la Comisión Dewey, cambiaron completamente de punto de vista frente al régimen soviético y frente a Trotsky. Por ejemplo, el biógrafo de Diego Rivera, Bertram Wolfe, fue una de esas personas. Él se atrevió a leer el documento Not Guilty y, a pesar de que hasta ese momento era un comunista bastante dogmático, cambió de posición y se abrió a la posibilidad de entender la oposición de izquierda. Sabemos que el tercer proceso que Stalin se atrevió a montar fue el último de las purgas, o sea que algún impacto tuvo también, aparte de muchos otros factores, obviamente, internacionales y nacionales, este veredicto. A partir de ahí, las confesiones de culpabilidad y las consecuentes ejecuciones de numerosos presos políticos se hicieron en la URSS en la oscuridad y la soledad de las prisiones soviéticas, ya no más a la luz del día y frente a los ojos del mundo. Como lo escribió Pierre Brouet, el veredicto de la Comisión Dewey condujo a que la mascarada pública no pudiese ya conquistar las convicciones de toda la gente de la izquierda. Desgraciadamente, todavía había mucha gente de la izquierda que, como era común en los años 30, que Gili ha llamado también los años de esperanza y tragedia, seguía creyendo como una religión en que el comunismo soviético era la esperanza para la humanidad. ¿Cómo no pensar que el veredicto contribuyó de manera importante a sacar a la luz la verdad histórica,
cuando tras la caída del muro de Berlín, los nuevos gobiernos rusos han procedido todavía de manera no satisfactoria, pero a rehabilitar a varios de los condenados de los procesos de Moscú sobre la base de argumentos que fueron vertidos por primera vez en México en abril del 37 en la casa de Frida y Diego. Pasemos ahora a otro tema. ¿Qué hizo la derecha estadounidense contra la presencia de Trotsky en México? La prensa estadounidense en general, la cadena Hearst en particular, acogió la llegada de Trotsky con todos los desbordamientos verbales con los que acostumbraba tratar a los rojos. Durante los meses que Trotsky pasó en México, varios escándalos estallaron en la prensa y en el Congreso de Estados Unidos contra él y contra el presidente Cárdenas por haberlo acogido en el vecino territorio del sur, al que muchos políticos definían abiertamente como el traspatio de los Estados Unidos. Hubo muchos incidentes en estos sectores conservadores estadounidenses contra el asilo de Trotsky en México. El más importante de ellos fue provocado por un joven senador tejano llamado Martin Dies, que presidía la Comisión de Actividades Antiestadounidenses del Senado, el antecedente del macartismo. El 12 de octubre, este inexperto tejano decidió invitar a León Trotsky a que testificara ante esta comisión del Senado. Hay que entender que en ese momento la situación era muy compleja a nivel internacional. Stalin y Hitler habían firmado ya el pacto germano-soviético, la Segunda Guerra Mundial había estallado y en nuestro país, tras la expropiación petrolera y el boicot de las grandes potencias contra la venta del petróleo mexicano, el gobierno de Cárdenas estaba en una muy difícil situación que lo obligó a frenar la marcha de su política social. Trotsky sabía que la vida no podía durarle mucho. Y fue en este contexto que Dies, en forma extraoficial, citó a Trotsky a comparecer, cito, para contestar a las calumnias que los estalinistas lanzaban contra él. Trotsky, a pesar de los múltiples debates que hubo entre sus correligionarios, de que fuera o no fuera, aceptó la invitación bajo el siguiente argumento. Los fiscales de las calumnias fueron testigos frente a ese comité en contra nuestra, porque los comunistas estadounidenses habían testificado en ese comité en contra de las oposiciones de izquierda. Y dijo Trotsky, la audiencia en ese comité es 1000 veces más amplia que la de la Comisión Dewey, así que voy yo a ocupar esa tribuna. La condición que ponía el gobierno estadounidense para acordar el visado para Trotsky y Natalia en Estados Unidos era un compromiso estricto del gobierno mexicano de que ellos serían admitidos de regreso a México. El gobierno de Cárdenas lo concedió sin titubeos, pero el 6 de diciembre los periódicos vespertinos en México reprodujeron unos comunicados de la United Press que contenían la siguiente información sensacionalista. Trotsky presentará ante el comité Dies una deposición sobre la actividad de los partidos comunistas en general y del PCM en particular en relación a la cuestión petrolera. La provocación era evidente. Trotsky la desactivó inmediatamente publicando el telegrama de invitación en el que Dies, en el que quedaba claro que se le estaba invitando a defenderse de las acusaciones hechas contra él por los comunistas. Pero el 8 de diciembre, cuando todos los documentos de Trotsky para el visado estaban listos para ser entregados a la embajada estadounidense, McGregor, el cónsul de Estados Unidos en México, sorpresivamente respondió que el gobierno de su país no encontraba razón para revisar el rechazo al visado, que ya entonces, en los principios de los años 30, el cónsul de Estambul había comunicado, el cónsul estadounidense de Estambul había comunicado a Trotsky. Resulta evidente que la Casa Blanca le jaló de las orejas a Dies. Frenó sus ímpetus imprudentes porque obviamente se dieron cuenta del error que Dies estaba cometiendo de ofrecerle la tribuna a uno de los más grandes oradores del comunismo internacional y que no estaba actuando bajo las directivas de la Comintern en ese momento. Al día siguiente, el PCM y Lombardo
acusaban en muchos de sus órganos de prensa profusamente de que Trotsky era agente del imperialismo yanqui y que ese incidente lo demostraba. Y eso ocurría porque ya no podían acusar a Trotsky de ser agente del fascismo nazi, porque Stalin y Hitler habían firmado para entonces el pacto germano-soviético. Cuando se habla del asesinato de Trotsky, se hace referencia en general a los 2 atentados que sufrió en México en 1940. El primero fallido, conducido por David Alfaro Siqueiros, y el segundo exitoso, a manos del tristemente célebre Ramón Mercader del Río, alias Jacques Mornard, alias Frank Jackson, que era hijo de la famosa militante comunista catalana Caridad Mercader del Río. Sin embargo, al hurgar más en los hechos, uno descubre no solo la historia política del asesinato, sino también la historia policíaca a la que la primera da fondo. Desde el punto de vista de la historia política, no se puede sino concluir que a pesar de la profundidad de la enemistad que la derecha mexicana, estadounidense y mundial profesaba contra el viejo revolucionario ruso y judío, ella no se vio obligada a traducir dicha enemistad en hechos violentos concretos contra él por una sola razón: por la virulencia de la guerra política y policíaca que el gobierno soviético, el Comintern y las 2 ramas del comunismo sovietizante mexicano declararon y llevaron en contra de él. Bueno, aquí no me voy a extender en los detalles, pero desde fines del 36, el PSM y Lombardo Toledano participaron con la pluma, la voz y la acción política en esta guerra en forma muy activa. En febrero del 38, por ejemplo, en el segundo congreso de la CTM al que asistió Cárdenas, la Confederación declaró a Trotsky enemigo de México y exigió su expulsión del país. Ya para entonces la CTM era muy poderosa. Casi en las mismas fechas moría misteriosamente León Sedov en París, como ya les conté. Y en 1955 el FBI corroboraba que Zborowski era agente de la GPU. En agosto del 38, el cadáver de antiguos secretarios de Trotsky, como Rudolf Clement, el cadáver de uno de los antiguos secretarios de Trotsky, Rudolf Clement, apareció flotando en el Sena descuartizado. En la cruenta guerra civil española, muchos de los opositores al régimen soviético, de los opositores de izquierda, no solo fueron torturados y asesinados por la dictadura franquista, sino también, desgraciadamente, por los agentes de la GPU. De acuerdo con las memorias de uno de los más destacados dirigentes del Partido Comunista Mexicano, Valentín Campa, a principios de 1940, varios representantes del Comintern llegaron a México. Su misión era transmitirles confidencialmente a Campa y a Laborde, secretario general del partido, instrucciones según las cuales estos debían preparar al partido para el asesinato de Trotsky. La negativa de Campa y de Laborde de seguir estas instrucciones fue porque ellos argumentaban que su asesinato haría más daño que bien al Comintern, que no había que convertirlo en un mártir. Pero por eso ellos fueron expulsados del PCM. Y esta operación se llamó la depuración del PCM y no le fue presentada al partido con su verdadera cara, sino como causada por supuestas y totalmente faltas y tergiversaciones de la línea política correcta. Pero lo que Campa y Laborde sin duda no sabían era que poco antes de su expulsión, un comando reclutado por Siqueiros, entre algunos militantes del PCM y algunos excombatientes de España, se empezaba a preparar bajo el control de los enviados de la GPU para cumplir con la misión que los 2 dirigentes del PCM se negaban a ejecutar. El 25 de mayo de 1940, cuando Trotsky ya vivía en la casa de la calle de Viena, el atentado perpetrado por 25 hombres armados con metralletas al grito de ¡Viva Almazán! Y conducido por Siqueiros fue un fracaso. Todo ello gracias a que Natalia empujó a Trotsky a una esquinita en el suelo donde las balas de las ametralladoras no los alcanzaron. El PCM, obviamente, fue,
una vergüenza, digamos, cuando el tema empezó a salir a la prensa y se empezó a saber que los 25 hombres eran, muchos de ellos, militantes del PCM, eso llevó al PCM a reaccionar inmediatamente en las páginas del Popular con estas palabras. Esta provocación forma parte del programa de la reacción para desencadenar represalias contra el Partido Comunista. Inmediatamente después empezó a hablar de la versión del autoasalto de Trotsky, que según ellos tenía el fin de hacer aparecer a los comunistas mexicanos como terroristas. Pero Trotsky se les había adelantado porque el 27 de mayo le envió una carta al Procurador de la República en la que sugería que se le preguntara precisamente a Siqueiros, quien tomó parte en la guerra civil en España como estalinista activo, quiénes eran los agentes de la GPU que operaban en ese momento en México. Hay que entender que el Comintern actuaba en todo el mundo como el brazo político del estalinismo internacional, pero la GPU actuaba como el brazo armado, policíaco de la Unión Soviética en el mundo. Y en este caso, Siqueiros no organizó ese atentado porque fuera un militante del PC solamente, sino organizó ese atentado porque, por lo visto, y es lo que Trotsky sugería, él estuvo, cuando fue combatiente en las brigadas internacionales en España, en contacto con los servicios policíacos soviéticos y probablemente fue entrenado como agente soviético. Eso no lo sabremos hasta que no se abran esos archivos. Menos de un mes más tarde, la policía confirmaba la tesis de Trotsky porque con esta pista que Trotsky sugirió, se vio que 30 personas, entre las cuales muchos militantes del PCM, habían estado en ese comando. Hoy ya se sabe, gracias a los archivos soviéticos, que quien les abrió la puerta de la casa de Trotsky en Coyoacán, ya para entonces no la Casa Azul, sino la Casa de Viena, fue Robert Sheldon Hart, un joven trotskista estadounidense que estaba cuidando a Trotsky como guardia en la casa y al que Trotsky siempre defendió, porque después del atentado, él desapareció de la casa y pocos días después su cuerpo fue encontrado. Y Trotsky siempre lo defendió diciendo que él era inocente. Hoy se sabe, de acuerdo a las investigaciones de los historiadores, que sí era un hombre de Stalin incrustado en la casa de Trotsky. Pero de todas maneras, la placa que está en el Museo Trotsky que dice Robert Sheldon Hart murió asesinado por la dictadura estalinista, es cierto, eso es cierto. Bueno, en fin, aquí me voy a brincar cosas. Bueno, hubo muchos otros agentes soviéticos que trataron de acercarse a Trotsky, que trataron, digamos, hay toda una investigación de Pierre Bruet sobre la parte policíaca, de cuántos agentes soviéticos entraron y fueron tratando de acercarse. Pero finalmente los que son conocidos, uno porque sí organizó un atentado fallido y otro porque sí logró su cometido, fueron Siqueiros y Mercader. Ahora, Vicente Lombardo Toledano condujo desde fines del 36 en la revista Futuro y en el periódico El Popular y en cualquier foro en el que participaba, una guerra por escrito y verbal y política en la acción de la organización obrera contra Trotsky. Lombardo Toledano, hay que acordarse, se había adherido a las posiciones políticas internacionales frente populistas del régimen soviético en los años 30 durante su viaje a la Unión Soviética, porque coincidían con su propio sueño, que era crear en México un amplio partido frente unitario que abrazara a los sectores de la izquierda independiente y a algunos sectores del partido gobernante. Aunque desde distintas perspectivas, este sueño se empalmaba con el de Cárdenas. Y es por ello que el cardenismo resultó un laboratorio privilegiado para que la tesis frente populista cominterniana y lombardista se apropiara la ideología del nacionalismo revolucionario y contribuyera en forma importante a reproducirla. Y es por ello también que Cárdenas no podía prescindir de la alianza con esta figura, que era Lombardo,
que ocupaba sin duda la posición más poderosa dentro del movimiento obrero organizado desde principios de los años 30, aunque ellos tenían a nivel de muchas de las políticas nacionales e internacionales diferencias importantes. En cambio, digamos, y por otra parte el PCM chocaba duramente en ese momento, al principios del cardenismo, con la posición frente populista ultranza de Lombardo Toledano. Y le tomó un tiempo abrazar esta nueva línea lombardista, si se me permite decirlo así, de la Tercera Internacional. Cuando ya la abrazó, no lo hizo, sin embargo, de la misma forma que Lombardo, ya que por lo menos hasta el Congreso Fundacional de la CTM seguía concibiéndose como un partido independiente del Estado. Pero poco a poco el PCM se fue alineando tras la postura de Lombardo, y por la forma en la que el Kremlin y el Comintern manejaron sus vínculos con Lombardo por un lado y con el PCM por otro, todo parece indicar que a partir del anuncio del visado mexicano para Trotsky, se vieron obligados a ponerle más atención a la vida política mexicana y a decidir con cuáles instrumentos políticos actuarían en este país. Y el hecho es que el caso Trotsky permite, como un mirador muy privilegiado sobre la vida política nacional, ver que el Kremlin utilizó en este caso al PCM como un arma contra Trotsky, como de acción directa, porque el PCM siempre habló en contra de Trotsky a nombre propio del partido y de sus militantes, y Lombardo jugó más el papel de alguien que dirigía el movimiento obrero contra Trotsky, pero que jamás habló a título personal, sino siempre a nombre del movimiento obrero mexicano. El 29 de agosto de 1940, precisamente por esto que les digo, a 8 días de la muerte de León Trotsky, el presidente Cárdenas dirigió un mensaje a la nación en el que declaró: el Partido Comunista, aliado con un poder extranjero que representa una agresión a la soberanía del país, al organizar asaltos a mano armada y al cometer atentados que deshonran a la civilización, ha cometido el delito de traición a la patria, ha herido al país poniéndolo en evidencia, ha cometido un crimen que la historia censurará. Eso quiere decir que las metralletas de Siqueiros y el piolet de Mornar, Mercader, Jackson, se voltearon contra el PCM también, no solo contra Trotsky, contra la vida de Trotsky, pero políticamente afectaron al PCM, a quien le tomaría muchos años reponerse de ese duro golpe y que no volvería a ser el partido que fue en los años 20 y principios de los 30. Lombardo Toledano, en cambio, salió totalmente ileso del asunto acción directa contra Trotsky. Por una parte, en las detenciones de julio de 1940, del atentado de Siqueiros, no había nada que lo condenara. Y cuando Trotsky fue asesinado, ni siquiera sintió la necesidad de hacer declaraciones a título personal. Las hizo nuevamente como CTM y condenó el asesinato de Trotsky como un método de la reacción terrorista para atentar contra México y su régimen de progreso. Ahora, estos son los aspectos muy sombríos de esta historia que desgraciadamente hemos vivido mucho a lo largo del siglo XX y hasta hoy, de las guerras fratricidas entre las izquierdas. Pero también hubo aspectos luminosos de la estancia de Trotsky en México. Como yo digo, Trotsky no nada más vino a morirse aquí, a ser asesinado. Pasaron muchas otras cosas. Él y Natalia se dotaron de una vida cotidiana lo más normal posible. Estaban rodeados de Frida y Diego, de muchos de los que visitaban a Frida y Diego en esta casa, de la Casa Azul. Estaban además rodeados todos los días por un puñado de modestos militantes trotskistas mexicanos, sobre todo o trabajadores de la construcción o miembros del magisterio, maestros de escuela primaria, sobre todo secundaria, que lo asistirían en todo. Eran guardias, secretarios, les llevaban en los recortes de la prensa, los informaban de la situación nacional, de las actividades sindicales, del clima que se respiraba entre los trabajadores.
Las esposas o hermanas de ellos cocinaban para asegurar que a Trotsky no se le envenenara. Natalia siempre los trataba con mucho cariño, los incitaba a comer mejor, a que durmieran. Les servía el té a las 5 de la tarde con el samovar que había traído desde Rusia. Trotsky empezó a hablar el español con ellos. Llegó a asistir a fiestas, sobre todo en casa de la familia de Octavio Fernández, sin duda la familia mexicana más cercana, en el barrio de Tacuba, un barrio obrero en ese momento. Contaban ellos que en alguna ocasión en una fiesta en Tacuba sacó a bailar a una dama y cuando le hizo el ademán para sacarla a bailar, chocó sus botas en un ademán militar. En fin, era un personaje y muchos de los obreros de Tacuba, vecinos de la familia de Octavio Fernández, empezaron a ser cooptados a las ideas o a la simpatía por León Trotsky. Y bueno, hay que decir que Diego y Frida evidentemente fueron en gran parte la sal y la pimienta de esta estancia de Trotsky en México, que llegó André Breton a México en 1938, que se quedó a vivir con ellos en la Casa Azul, que redactó junto con Trotsky el famoso manifiesto por un arte revolucionario independiente, que fue el manifiesto de los surrealistas franceses. Y bueno, Diego por mucho tiempo facilitó muchos de los contactos que facilitaban la vida cotidiana de Trotsky. El general Mújica fue un personaje fundamental en que esta vida pudiera transitar de manera lo más normal posible. Cárdenas jamás se entrevistó con Trotsky, nunca estuvo junto a él, nunca estuvieron en el mismo lugar, porque Cárdenas sabía que a pesar de su decisión tan valiente, él no debía dar este paso de estar en el mismo espacio con Trotsky, porque había, obviamente, en la situación, como Cárdenas siempre lo fue, había que tener mucha prudencia. Pero Mújica era el puente entre la presidencia y la casa de Coyoacán. Mújica y Trotsky sí se entrevistaron varias veces y eso tuvo después, cuando Mújica fue precandidato a la presidencia de la República, consecuencias en su precandidatura, porque se le acusaba de ser trotskista. Trotsky le regaló a Mújica varios libros suyos y, por ejemplo, una de las dedicatorias de uno de estos libros decía: al general Mújica, con los mejores sentimientos de un viejo refugiado, posiblemente indeseable, pero profundamente agradecido, y que sería feliz siendo útil alguna vez al generoso pueblo mexicano. En los ya bastante difíciles meses de 1940, en los que Cárdenas finalizaba su periodo presidencial y Mújica ya no era el designado para sucederlo en la presidencia, Mújica le dijo al periodista Francisco Zendejas, de acuerdo al testimonio del propio Zendejas y de otros periodistas, le dijo: dígale a don León que cuando estalle la revolución permanente estaré a sus órdenes. En medio de jóvenes guardias, secretarios y secretarias de nacionalidades varias, con la prensa fuertemente solicitando audiencia y en una casa que, sobre todo después del atentado de Siqueiros, estaba cada vez más blindada y custodiada, incluso por la policía mexicana, a la que Cárdenas había apostado en la calle para protegerlo, Trotsky alimentaba dos de sus hobbies: criar unos cuantos conejos en su patio interior y ir a buscar, desenraizar y trasladar a su jardín diversos tipos de cactus que encontraba en los cerros aledaños a la Ciudad de México: Contreras, la Barranca de los Venados, Tizayuca. De vez en cuando hacían días de campo, sobre todo cuando su pequeño nieto Sieva ya había llegado a vivir con ellos. A veces también salían de la ciudad, estuvieron visitando Taxco en algunas ocasiones. Y cuando André Breton vino a México, hicieron un viaje por Michoacán, dieron la vuelta al lago, estuvieron en Erongarícuaro, visitaron Las Trojes y se fueron a Guadalajara y ahí visitaron el Hospicio Cabañas y conocieron a José Clemente Orozco, viéndolo en plena labor.
Al salir, Trotsky le murmuró a su secretario Van Einort al oído: este es sin duda el Dostoyevsky mexicano. Bueno, Trotsky escribió bastantes cosas sobre México, las publicó algunas de ellas en una revista llamada Clave, donde publicaba bajo el seudónimo de Rivera, normalmente, y tocó muchísimos temas de la política nacional. Ahora no me detendré en eso, pero habló de temas muy importantes: el plan sexenal, la reforma agraria, la democracia sindical, y, entre otras cosas, también habló de una caracterización o una opinión del régimen de Cárdenas. Y sobre Cárdenas dijo: el general Cárdenas ocupa un lugar entre los hombres de Estado que cumplieron un trabajo comparable al de Washington, Jefferson, Abraham Lincoln y el general Grant. Y en junio de 1938, en una carta a un amigo suyo francés, dijo: uno tiene realmente la impresión de que el único gobierno valiente y honesto de esta época es el gobierno del general Cárdenas. A modo de conclusión, sin duda, las acciones que Trotsky había visto emprender a Cárdenas lo llevaban a concluir en forma correcta que el presidente Cárdenas era un estadista de grandes dimensiones que resaltaban aún más en el difícil contexto nacional e internacional, de rápido viraje en esos años hacia la confrontación bélica mundial, la derechización y el Holocausto. Fue precisamente este contexto el que finalmente permitió que Stalin lograra su largamente buscada meta de asesinar a Trotsky. El 21 de agosto de 1940, la GPU lograba cumplir con esta misión. Y si ustedes leen el libro, maravilloso libro, novela de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, pueden ver realmente descrito, me parece a mí, magistralmente, cómo fue que la GPU fue formando a este personaje, Ramón Mercader, incluso creo que se puede decir, como lo dice Padura, haciéndolo hasta olvidarse de quién era él mismo, o sea, convirtiéndolo en una máquina al servicio de lo que él creyó que era una gran misión heroica internacional. Pero lo que ocurrió en las calles de la Ciudad de México el día en el que el cortejo fúnebre de Trotsky las atravesó, demostró que esta guerra sucia no quería decir nada. Para muchos hombres y mujeres sencillos de México, decenas de miles, según los principales diarios, muchos de ellos sombrero en mano. Así como el nombre de Emiliano Zapata significaba para ellos Revolución Mexicana, el nombre de León Trotsky significaba, más allá de cualquier campaña de calumnias, Revolución de Octubre. Pero demostró también algo más, que desde fines de 1936, Trotsky se había convertido en algo más para México, algo muy claro y llano y sencillo, un huésped al que Tata Cárdenas había acogido con un «está usted en su casa» y al que había tratado a la altura de lo que esta frase quiere decir. Todos aquellos quienes acompañaron el féretro el 22 de agosto de 1940 estaban dando el pésame, estaban respondiendo a la ofensa hecha por manos extrañas a su país, a su presidente y al principio mismo del derecho de asilo, que por mucho tiempo le fue tan caro a México por muchas décadas. Muchas gracias.